Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Nos encontramos en uno de los destinos turísticos más populares de esta isla. Y también quiero mostrarles la quinta feria de lo que es el aguacate y el mango de verano. Si quieres descubrir todas estas cosas, quédate conmigo. Bueno, ahí pueden apreciar un gran aparcamiento que acaban de abrir. Claro, hoy es un día, debido a esta feria tan popular, que va a haber muchos problemas con el tema del aparcamiento. Ahí ven a Giselle, que va muy contenta porque sabe que va para una gran fiesta, esa feria, pero habrá muchas sorpresas, como poder conocer una de las playas más lindas de aquí, de esta isla, y que tiene mucho parecido con lo que es la Venecia. Y por otra parte, si te quedas hasta el final del video, te voy a enseñar uno de los restaurantes más famosos de esta isla, una comida muy típica de un país que te va a asombrar y vas a ver estas maravillas. Bueno, si quieren un parking más pegado a lo que es la playa, ahí vemos que está libre. Y podemos darle el precio, que es de 9 euros el día. Y pueden apreciar también la ruta 1 desde Las Palmas de Gran Canaria, llega hasta aquí. Esa es la estación de las guaguas. Un dato importante, que a menos de 200 metros de lo que es la playa tienen la cadena alimenticia Spar. Y este Spar, me encanta un detalle que no todos lo tienen. Aquí hacen comidas elaboradas. Y bueno, es una fórmula bastante económica para poder pasarte el día aquí en la playa. Esta es la zona de las comidas preparadas, que como pueden ver hay papas arrugadas, hay también bueno, todo tipo de comidas napolitanas, empanadilla, pan pizza. Y aquí bocadillo. Bueno, son comidas caseras, como pueden ver aquí. De todas formas, como cadena alimenticia, puedes encontrar de todo. Puedes consumir lo que es los líquidos fríos, que también hay de todo un poco. Aquí también tenemos para picar papas y de todo, lo que es chicharrones, de todo ahí, para poder consumir y pasarte un día en familia, pero muy económico. De frutas también. Bueno, lo que hicimos fue, para hidratarnos un poco, un refresco de limón. Ya con eso podemos decir que no podemos estar con problemas con el calor. Bueno, por aquí, por este paseo, pueden venir de donde les enseñé inicialmente, el aparcamiento aquel de tierra, que es un paseo muy hermoso porque se puede disfrutar de las vistas de las montañas y de los hoteles. La feria tiene la peculiaridad de que no va a ser solamente una feria del mango y el aguacate, porque en realidad va a haber de todo un poco. Después de 2 años que no se había hecho la feria, pues decidieron hacerla un poco más amplia, así que podremos disfrutar de muchas cosas. Y más de 20 agricultores podrán vender más de 6.000 kilos de mango y 1.500 kilogramos de aguacate. Como se van acercando gente, y en realidad esto ahorita se llena. Les daré un dato curioso. Esta isla, por muchos lugares puedes encontrarte con parques que son expresamente para los perros, para que vengan a jugar. Una cosa muy bonita que no he visto en todos los países. Bueno, aquí ya pueden ver el primer kiosco, donde hay cosas, diversas cosas, como también pueden ver lo que es artesanía. Bueno, que tenemos otro más que es con respecto a lo que es artesanía. Y miren estas pulseras, qué bonitas, 2 euros.
Que esto, al ser una zona turística, esto sí, por donde quiera te encuentras un restaurante. Claro, hay algunos económicos y hay otros que son algo carillos, pero el lugar lo merece. Y aquí seguimos viendo todas las cosas de artesanía. Gorros, sombreros, calderas, cosas para los más pequeños, como son estas monadas. Qué chulería. Miren cómo hacen que camine el muñeco. Ellos los pueden encontrar en cualquier parte de la isla, en las ferias. Y miren que son artistas, sinceramente. Bueno, aquí hay para todos los precios. Miren estas velas decoradas, qué belleza. Qué belleza. En realidad es tipo mercadillo. Lo que pasa que prima mucho lo que es la artesanía. Bueno, y aquí nos vamos acercando ya un poco al centro de lo que es la feria, como lo dice ahí, quinta feria del mango y el aguacate. Miren ese aguacate, señores. Ese aguacate me trae recuerdos de los aguacates de Cuba. Qué belleza. Eso es manteca pura. Ya pueden apreciar el tamaño de los aguacates, eso. Impresionante. Impresionante, como dice el señor. Estamos en Islas Canarias, no pueden pasar por alto uno de los productos estrellas de aquí, que son los quesos. ¿Y por qué no hablar de otro producto estrella que son las mieles, muy conocidas también en esta isla? Más mieles y miren la decoración. Ahí tenemos el vino Jeribilla hecho en el propio Galdar y son productos aquí kilómetro cero, donde ven que están haciendo una degustación gratis para que conozcan un poco más de los productos. Bueno, y la parte de la bollería no se puede quedar atrás, todo lo que es la parte de panadería, dulces, fabricados aquí como tal. Estos productos ya son conocidos, pues ya los filmamos en la feria del Cabildo en Aruca, y donde hay mojos canarios y mermeladas y de todo un poco. Bueno, estos aguacates no son los que normalmente vemos en los hiperdinos, o Spar o Mercadona. Miren qué belleza. En realidad esto se está poniendo bastante lleno. Ahora voy por los stands de lo que son mayormente aguacates y mango. Y tiene mangos de muchas variedades, por lo que veo. Precio a 3 euros el kilo del mango. El zapote a 2. Lucuma a 2. Y esto es para volverse loco, señores. Aquí, como pueden ver, también a 3 euros el kilo. Hay algunos que son a 4, pero aquí lo bueno que puedes comprar muchas variedades porque la competencia es grande. Pero puedes encontrar lo que tú quieras. Esta manga es venezolana, ya ven que el precio son más pequeños, pero es a 2,50 y se siembra aquí mismo en lo que es en el cercado. Bueno, esto por lo que veo es interminable. Este aguacate se pasó un poco
de tamaño. Tenemos la parte de la fritanga. Esto nada más bien aquí es para comer. Fresco y también hay muchas cosas para degustar, como quesos, como mermelada. El propio aguacate te lo ponen como adorno, igual que el mango. Empanadas de carne. Zona de las tapas. Aquí pueden encontrarse tapas de todo tipo. Atrás está el equipo de elaboración, donde hay aguacates hermosos. Y bueno, los combinan con otras cosas. He dicho, un ambiente muy familiar, muy tranquilo todo, donde todo el mundo está degustando, comiendo y disfrutando de esta quinta feria del mango y aguacate. Bueno, aquí tenemos el ron de nuestra tierra, el Habana Club, 3 años. La preparación para los mojitos que salen con alcohol y sin alcohol en 4,50 o 5. Tenemos una pequeña representación de restaurante A Casa Mía, pizza, arroz y pasta fresca. Lo novedoso es que la pizza es con masa de aguacate, ahí la ven. Más vinos como tal, vermú. Y aquí tenemos pincho de guacamole con jamón, mermelada, lomo, más aceite, tapas muy típicas de aquí, pero jamón serrano, toda una especialidad. Este bar tan famoso está aquí mismo en la playa de Mogán, en Paseo de los Pescadores, y ahí pueden encontrar de todas estas cosas maravillosas para degustar. Tenemos una amplia selección de vinos españoles, concretamente 35 de todas las regiones de España, incluido Canarias, por supuesto, y también una amplia selección de bebidas y cócteles. Bueno, a disfrutarlo, hay que visitarlo. Esta fiesta no puede faltar el guarapo de caña dulce. Esto sí es muy típico también de lo que es de Cuba, y aquí lo hacen con mojito a 4 euros o el guarapo a 1,50. Pero ahí ven el pequeño trapiche, vamos a llamarle, y cómo hay su cola, ¿no? Porque es algo muy típico y muy sabroso, muy refrescante para estos calores. Es decir, que esto cada día se llena más. Esta parte es más bien muchas tiendas de lujo. Las hay también para la esquina, para la derecha, tiendas como tal más económicas. Pero siempre teniendo en cuenta que es una zona de turismo, y al ser de turismo, las cosas pueden salir más caras. Bueno, ahora nos vamos a acercar a lo que es esta maravilla, que es la playa. Esta zona, como les expliqué, hay muchos hoteles, incluso hoteles nuevos. Este es el Cordial Muelle Viejo. Miren este restaurante. Estamos aquí en la avenida Varadero. Qué bueno. Creo que si nos da tiempo me voy a dar un chapuzón, que me lo merezco. Qué maravilla, qué tranquilidad. Recuérdense que una de las cosas buenas que tiene esta isla, que como tiene tantos kilómetros de playa, pues donde quiera puedes tú disfrutar de una playa con mucha tranquilidad. No como sucede en otros lugares de España, que tienes que pedir permiso para poder caminar en la arena por tantas personas que hay. Esta zona también tiene tiendas y tiene también restaurantes. Disfrutar también de paseos como en ese barco que va entrando, o de los que son más atrevidos, si se fijan allá en aquel muelle de al frente, ahí ven submarinos.
Hay dos submarinos turísticos, los cuales ves todo el fondo marino, toda una belleza. Esta zona, por sus características, que son montañas rocosas, fíjense en este detalle, que muchos de los hoteles están construidos de forma vertical, ¿no? Una cosa muy bonita. Hoy sí no puede faltar el de la pesca. En cualquier lugar la gente disfruta mucho de este maravilloso clima, considerado como uno de los mejores climas del mundo. Desde este ángulo se ve la playa completa. Vemos como el submarino va saliendo del puerto, es todo un espectáculo. Le voy a dar seguimiento a ver si veo en el momento baja para lo que es las profundidades. Recuerden que todas estas playas están muy bien acondicionadas. Ahí donde está Giselle, lo que es el agua, para cuando termines de salir con tu agua salada, por lo menos los pies te los puedas enjuagar. Otro restaurante. Avenida tenemos el restaurante Cuba 58, lo que es en la avenida Varadero. Al lado un restaurante italiano. Pero bueno, vamos a enseñarle otras cosas más maravillosas de esta playa de Mogán. Bueno, el restaurante tiene un bello nombre, ¿no? La Langosta. Dato curioso, aquí lo que es la gamba es muy económica, muy económica. Las hay de todos los precios y de todos los tamaños. Pero lo que es la langosta sí es un plato muy caro aquí en lo que es España. Porque en Cuba es una isla también, pero la langosta se puede conseguir a muy buenos precios, por ejemplo. Y al lado del restaurante La Nostra Venecia hay un restaurante que vende crepe. Y hay un video en nuestro canal, les invito a que se suscriban y lo puedan ver, que es una crepería pero bio, en lo que es el pueblo de Altenara. Muy sabroso toda la comida. El Amazonas, otro restaurante, por donde quiera hay una callejuela con tiendas. Hablemos un poco de precios. Aquí, por ejemplo, Puerto Alegre, aquí pueden encontrarse un menú de primer plato, segundo plato, dulce, y ahí ven en 11,50. Y puedes buscar y encontrar precios para todos los gustos, ¿no? Que es una pizzería artesanal, con horno de leña y eso, Acicala. Aquí pueden ver los precios también. Donde está entrando Giselle es una de las tiendas de lujo, Mint. En realidad es una tienda donde te puedes encontrar de todo, pero agüita con los precios. Por ejemplo, mira aquí los bañadores, el conjunto más o menos sale alrededor de 100 euros. De Tommy como tal, son marcas. Que le dije que por las callejuelas nos podíamos encontrar muchas tiendas y las hay de todos los tipos. Miren esta propaganda, qué bonita. Cálido Paraíso, Mogán. Es verdad que hay que ir al Caribe para encontrarse con playas paradisíacas como esta. De lujo también como Fongrube. Son tiendas que son algo caras sus cosas, pero de muy buen gusto.
En realidad encuentras también de todo un poco. Antes tapas. Pero bueno, ahí pueden apreciar que si un pedazo de tarta con café te puede salir en 5,95. Por donde quiera puedes encontrar una tienda. Cuando le hablé al principio también del video de que era como si fuera una pequeña Venecia, es por estos puentes. Miren qué belleza. Hay varios puentes donde tenemos por debajo el agua. Sus aguas cristalinas. Ahí ven los peces. Aparcamientos de pago, pero ya ven la señalización que está completo. Es decir, esto yo dentro de un rato, son cerca de las 11:30, se llena. Bueno, en esta plaza nos va a llevar a un lugar que si vienes a Mogán y no ves su gran mirador, ahí arriba en las montañas, es verdad que es una pendiente con muchas escaleras, pero qué mejor forma de ver esta playa desde sus alturas. Como yo no tengo dron, pues yo siempre utilizo todas estas vistas maravillosas. Bueno, esto es un paseo bonito, pero como les decía, todo el tiempo en pendiente. Y está bien señalizado, lo dice bien claro ahí, mirador. Y miren todas las casitas, los residentes, qué belleza. Es escalera y escalera, pero verán al final como merece la pena. Pues las vistas de arriba son maravillosas. Mira la decoración de esta casa. Qué belleza. Bueno, ya vamos cogiendo algo de altura. Este detalle que todo está señalizado. Y esto de grabar video, más que uno prueba comidas típicas de los lugares, conoce lugares también, hay que verlo como que estás haciendo un buen ejercicio, que te lo agradece siempre el cuerpo. Bueno, para los que no sepan dónde queda el mirador, es arriba. Mirador, antes de llegar, nos encontramos con esta estatua, que si ella se cansó y se sentó, yo creo que estoy casi al hacer lo mismo. Bueno, ya llegando aquí al final del mirador, nos encontramos también con todas estas montañas rocosas. Todo un paraíso. Ahora, señores, ya que llegamos aquí, miren estas vistas. Con toda la parte residencial, todos los hoteles, un poco más a la derecha, la ensenada esa que es la playa de Mogán, que la vamos a probar dentro de un ratico. En realidad almorzaremos en un lugar que te invito, como siempre, que te suscribas para que puedas no perderte de ninguna de las aventuras. Y después de almuerzo estoy seguro que probaremos. Miren a lo lejos toda la cantidad de lanchas acuáticas, porque también aquí puede alquilar mucho de lo que es todos estos deportes acuáticos. Y aquí su gran muelle deportivo, que también se los enseñaré en algún momento. Estas vistas aquí son únicas. Ya el submarino como ya salió a flote,
y ya viene camino hacia el puerto. Es decir, es un buen rato disfrutando de esta atracción y da la sensación como que al submarino lo van a atacar lanchas rápidas, ¿no? Porque vemos ahí que todas esas lanchas vienen hacia donde está el puerto de Mogán. ¡Qué maravilla! Este mirador de Playa de Mogán se encuentra a 50 metros sobre el nivel del mar, encima de este pueblo marinero. Las lanchas parecían que venían para aquí, pero parece que siguen su ruta, siguen disfrutando de este recorrido por todas las costas. Ya el submarino está llegando a su puerto de atraque, siempre custodiado por una lancha pequeña que tiene comunicación todo el tiempo con el submarino. Siempre me preguntan la gente de dónde saco tanta energía, ¿no? Ahora es cuando Giselle viene llegando, hasta bostezando está. Eso debe ser del cansancio, hambre y de todo un poco. Ahí la tenemos. Bueno, ya bajando es más fácil, ¿no? Pero recuérdense que con el sol que hay y este calor, no se lo recomiendo a todo el mundo que suba ese mirador, a no ser que hagan pausas, no intermedias. Y esta es otra de las salidas que tiene, ya por un lateral, donde le voy a enseñar también muchas cosas maravillosas de aquí, para que se ubiquen. Mira a dónde salimos, ¿no? Esa es la entrada por donde salimos. Y para una mejor ubicación, miren allá la playa, al final. ¿Verdad que aquí la arquitectura te deja con la boca abierta? Mira esos balcones. Nos vamos a meter por todas estas callecitas. Miren qué maravilla. Cómo prima mucho aquí lo que son las flores. Miren qué más hermoso. Qué maravilla. Aquí llegamos al muelle deportivo. Todo un paseo también lleno de tiendas y restaurantes. A mirar por todas estas callejuelas. Miren para esto. Qué decoración más bonita. Porque en realidad mira esas paredes. Esto es único. Esto en el único lugar donde lo puedes encontrar en esta isla es aquí, en la playa de Mogán. Un pequeño varadero para lo que es la reparación de los barcos, su mantenimiento. Y también vienen los que tienen embarcaciones pequeñas con su auto remolcado, pues lo que hacen es bajar la embarcación por ahí, por ese lugar, y ya puedes disfrutar de la bahía. Tenemos un segundo submarino, son dos submarinos. Mientras que está trabajando uno, le están dando, parece, una buena reparación. Qué belleza, sinceramente. Todos estos puentes, que son los que les digo yo que se parecen mucho a lo que es Venecia. Y fíjense en ese detalle, a donde está dando el sol. Qué cristalina como tal el agua. Se ve todos los detalles. Qué belleza, sinceramente. Qué decoración. Bueno, por aquella zona también pueden coger y ahí encuentran otros restaurantes, como la Cofradía de Pescadores, esa de ahí al frente. Estos son los barcos que también salen a dar recorrido. Y en realidad se disfruta tanto en la parte de arriba con un poco de sol como en la parte de abajo.
Saliendo un yate. Qué bonito. Ahora coge izquierda por al lado del muelle donde sale el submarino, aquello amarillo ahí. Y bueno, a disfrutar. Recuérdense que estamos en uno de los lugares más turísticos de aquí, de la isla de Gran Canaria. Y en realidad se disfruta mucho. Esto parece un pueblo de cuentos. Muy bonito todo, muy bien conservado. Por donde quiera que camine, la vista se te va, quieras o no quieras, para toda esta decoración de flores. Miren lo que les expliqué del agua tan cristalina. Miren los peces ahí como se ven. Qué maravilla. Acuérdense que todo está lleno, como les decía, de tiendas, pero también de restaurantes. ¿Qué pasa de agua? Vamos, yo creo que es el puerto más lindo. En esta plaza que hermosa. Y no se preocupen con el tema de los restaurantes. Les dije que les tenía una sorpresa y los voy a llevar a un restaurante de los más mencionados aquí en esta isla. Se come muy económico y es una comida muy típica de un país. Pero sigue conmigo, quédate hasta el final y lo verás. Más peces que se puede observar como si estuviéramos en un acuario, sinceramente. Miren para ahí. El exceso de flores, la decoración. Un restaurante, el Malecón de Mogán. Miren qué bonita esa arquitectura, señores. El Hotel Puerto de Mogán, ese blanco que vemos ahí. Qué bonito pasear por todos estos lugares. Os voy a llevar a lo que es el Hotel Puerto de Mogán, que a su vez tiene un gran restaurante, el Patio Canario. Cola que se hace para lo que les expliqué ahorita de un ferry. Frente está lo que es el puerto de atraque de submarino y al fondo van a ver atracciones acuáticas como aquella que ven a lo lejos. Y ahí en la esquina un gran restaurante con vistas maravillosas. Bueno, aquí tienen los precios como tal de este ferry. Si les gusta el mar y los barcos, aquí tienen un ferry que por 20 euros por persona salen desde aquí, desde Mogán, y llega hasta Arguineguín, haciendo paradas intermedias en la playa de Anfi del Mar y Puerto Rico. Si se planifican desde temprano, pueden salir en el barco, quedarse y regresar a este mismo punto. Y bueno, es una actividad más que pueden hacer en el día. Recuerden que es un servicio muy similar a lo que es un bus turístico. Tú te puedes bajar en cualquiera de los puertos y coger el otro que viene más atrás, porque está pasando constantemente. Peces. Y desde aquí tenemos un ángulo donde puedes ver la playa o esas escaleras donde te puedes bañar con más profundidad. Miren estas vistas desde este ángulo también, qué preciosa la playa con su canal. En realidad es el Hotel Puerto de Mogán. Seguimos caminando por todas estas
calles peatonales y le vuelvo y repito que por donde quiera ves cosas muy bonitas. Hay tiendas caras aquí, como pueden ver, como es Lacoste, pero también si cruzan al frente hay tiendas de los chinos que puedes encontrar de todo y muy económico. Bueno, ya estamos aquí en la playa y en realidad el agua está bastante aceptable. Ahí tenemos a Giselle ya dejando la ropa. El agua está muy caliente, señores. Hay una ola de calor que en realidad está muy sabrosa el agua, sinceramente. Bueno, el agua está a una temperatura aceptable, en realidad. Y como decía yo, no hay mucha gente, que es lo principal. Bueno, te encontré. Bueno, aquí estamos ya disfrutando de esta maravilla, de toda la playa. Y en realidad está muy rica el agua. Está exquisita. Aquí disfrutando. Bueno, Giselle se tiró tanta crema en la cara para protegerse del sol que se nota, ¿no? Sea porque yo quiero estar guapa, pero lo importante es protegerse de los rayos solares que están haciendo mucho daño. Estoy blanca, muy fea, no importa, estoy protegida. Nos seguimos caminando por aquí, por este litoral, y ahora vamos para lo que les prometí, la sorpresa. Vamos a comer en un lugar de una comida típica. Mejor comer en un restaurante con estas vistas. Y bueno, llegamos a la sorpresa. El restaurante Cuba 58, el cual es un restaurante muy bueno, pero les puedo dar un dato importante. En el centro comercial La Rambla hay 2 restaurantes más iguales a este. Vamos a ver qué nos trae. Este es el famoso restaurante Cuba 58. Y bueno, abrió ahora a las 12 y vamos a degustarlo. Bueno, para una mejor ubicación estamos aquí en el restaurante Cuba 58 y en realidad estas vistas aquí hacia la playa son maravillosas. Y si ven allá a lo lejos pueden ver deportes acuáticos. Bueno, ya hemos pedido el entrante, es un chip de bananas y bueno, al final son mariquitas, lo que nosotros lo llamamos mariquitas, viene acompañado con guacamole y esto es carne a la boloñesa con queso gratinado por encima. Mira cuando lo cogemos así, madre mía, quesito y para adentro. Espectacular. Lo que me gusta de su decoración, que cuando vino pensé que me traía la cáscara del plátano, y es una decoración que nunca la había visto. Una cosa muy bonita.
Claro, porque pican el plátano a lo largo, lo hacen en tiras largas. Nosotros solemos hacerlo muchas veces redonditas, que son muy ricas, pero estas también están espectaculares, muy buenas. Bueno, primero vamos a comenzar por un plato muy económico. Le llaman completas y en realidad hay tres variantes. Lo que es carne mechada, que en realidad es la ropa vieja, pero de carne de rey. Puede ser también de masas de cerdo frita o puede ser de pollo grillé. Y bueno, vamos a degustarlo, porque en realidad cuando se habla de completa, viene el arroz moros y cristiano, que le llamamos arroz con gris, lo que son las ensaladas, la yuca, muy importante, con un mojo, y lo que es la carne. Vamos a degustar entonces a ver a qué sabe. Riquísima, es una de las carnes preferidas mías, en realidad. ¿Y se llama completo? Se llama completo, no sabemos bien, pero en realidad el plato está muy completo. Tiene verduras, tiene carbohidratos, proteínas, o sea que exquisito, ¿verdad? Sí, esto es para disfrutar, pero se llena uno sin ningún problema con una completa de esto. Y el precio es $9.90 nada más, a disfrutarlo. Y yo me he pedido un plato que para mi gusto es uno de mis preferidos, se llama arroz imperial, es una receta típica cubana y miren, se los muestro que es espectacular. Es arroz horneado con capa de pollo, carne picada, gambas, pimiento, salsa de mayonesa y queso gratinado. Vamos a probarlo. Es un plato que solemos hacer mucho en casa, los fines de año, cuando hay familia, amigos, nos reunimos. Aunque parezca poco, es muy contundente, llena muchísimo. A ver qué tal. Les tengo que decir, como buena cocinera que soy, que me encanta además hacer este plato en casa, tengo que decirles que no me ha decepcionado. Está exquisito, la verdad. Lo pueden pedir en este restaurante. Mínimo para 2 personas tienen que pedirlo y vale $9.40 cada persona. Este plato, el arroz imperial, que es muy popular en Cuba, hemos estado leyendo que se cree que se sirvió por primera vez en el siglo XX en la provincia de Matanzas. Esta es la cuenta que pagaremos, $42.60. Incluso nos llevamos comida porque no pudimos con toda. Estaba muy rica, tenemos que decirlo. Es una opción más para comer. Recuerden que los sitios turísticos como Mogán siempre son un poco más caros. Y con estas vistas espectaculares y mucho calorcito nos despedimos por hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Canaria. Y también, aguanta que me fui. Y la manga y el aguacate de verano, pues quédate, no, populares de esta hermosa isla. Y también les voy a mostrar, Pueden ir a varios sitios, a Arguineguín, saliendo desde aquí desde Mogán. Arguineguín, no, corta, lo repito de nuevo.